El testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Porque solamente la palabra profética ha de alumbrar sus vidas. Habla mi corazón, dame entendimiento. Límpiame, Señor, con esa sangre. Te pido perdón en el nombre de Jesús. Que nadie os engañe. Me visto con toda tu armadura Y toma autoridad sobre todo espíritu. Salen ahora. Fuera ahora. ¡Fuera! En el nombre de Jesús. Se está cumpliendo en este tiempo. Antorcha el lugar oscuro hasta que el día esclarezca. Es el reino del Señor Jesucristo. Es un reino de 1000 años. Los hombres se matan unos a otros desde tiempos inmemoriales. Las continuas guerras en la historia de la humanidad han sembrado naciones enteras de muerte y dolor. Con el avance de la ciencia, se han desarrollado armas de destrucción masiva para la guerra. Naciones y reinos se han visto sumergidos de alguna manera en rumores de guerras. Con el avance de las telecomunicaciones y la globalización, es fácil oír de guerras y rumores de guerras en el instante en que se producen. Escudo contra posibles ataques de misiles. La caída del gobierno de Saddam Hussein. El Señor Jesús profetizó la necesidad de que acontezcan guerras y rumores de guerras. Esto no debería turbarnos, porque estos hechos no anunciarían el fin de esta edad. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán, y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. El que esté en la azotea, no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Evangelio de Mateo, capítulo 24, versos 3 al 21. Hoy Israel y el mundo entero buscan con ansias la tan anhelada paz y seguridad mundial. El Dios de la Biblia dice que el fin de esta edad vendrá con destrucción repentina, cuando las naciones estén diciendo paz y seguridad. Escrito está, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como el ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán.
Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versos 1 al 4. Cristo viene. La Red presenta guerras y rumores de guerras, paz y seguridad, basado en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, verso 6, Evangelio de Lucas, capítulo 21, verso 9, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versos 1 al 4. 8 de julio del año 2001, conforme a la profecía de Jeremías 50, Estados Unidos y tropas multinacionales establecerían una guerra de venganza contra Babilonia, la actual Irak, por cimientos caídos y muros derribados, por lo que Saddam Hussein, el soberbio de Babilonia, como lo llama esta profecía, sería derrocado. Y vamos a ir comprendiendo en forma más clara todo aquello que había estado escrito para nuestro conocimiento y que nosotros debemos anunciar a las naciones, debemos hacerles saber y no debemos de ninguna manera encubrirlo, sino simplemente publicarlo, porque sabemos que Irak ha de ser tomada ha de ser Babilonia. Amén. El verso 3 nos dice de Jeremías 50, porque subió contra ella una nación del norte, la cual pondrá su tierra en asolamiento. Se está preparando la toma de Babilonia, se está preparando la toma de Irak. Y repito, porque Saddam Hussein es un estorbo al nuevo orden mundial de paz y seguridad. Por tanto, oíd la determinación que el Señor ha acordado contra Babilonia, contra Irak, y los pensamientos que ha formado contra la tierra de los caldeos, la tierra de Sinar, la tierra de Nimrod, la tierra de los babilonios, la tierra de Irak. Porque podemos nosotros determinar en base a la profecía bíblica de que Babilonia ha de ser tomada. Amén. Babilonia ha de ser invadida, Saddam Hussein ha de ser derrocado, y de esa manera las naciones tomarán control de esa parte del Oriente Medio. Amén. Continuamos en vivo aquí en CNN Redacción. Hay que concentrarnos en Israel porque siguen allí en alerta por una posible represalia de Irán por el ataque a un consulado de Teherán en Damasco. Joe Biden prometió este miércoles proteger a su aliado frente a las amenazas iraníes. Le vamos a preguntar a nuestro corresponsal internacional en jefe en Jerusalén, José Levi, sobre este tema. Antes que nada, José, bienvenido. Hola Nacho, buenas tardes. Es el propio presidente Joe Biden quien asegura que hay una amenaza de un ataque significativo de Irán contra Israel. Y esto cuando él afirma que Estados Unidos hará todo para proteger a este país, a Israel, e inclusive más. Asegura que el compromiso con la seguridad de Israel es férreo para Estados Unidos. Todo esto cuando vemos que también, sobre todo durante la jornada de hoy, existe una cooperación, unos contactos a alto nivel entre Israel y Estados Unidos, precisamente para intentar ver cómo podría ser la actitud conjunta de estos dos países frente a un posible ataque de Irán contra Israel. Hay quienes dicen que la cooperación puede ser únicamente en temas de interceptar misiles, interceptar drones, pero hay quienes no descartan la posibilidad de que Estados Unidos se uniera a Israel en una posible respuesta militar. Hay que recordar que en Irán hay instalaciones nucleares, se está desarrollando un programa atómico que cuenta con la oposición enérgica tanto de Israel como también de Estados Unidos. ¿Qué es lo que pasa? Vemos que el líder supremo de Irán, Ali Khamenei, ya en dos ocasiones distintas aseguró que había que castigar a Israel por haber atacado, dice, el consulado de su país
en Damasco y haber causado la muerte de 7 miembros de la Guardia Revolucionaria iraní, entre ellos 2 generales. Lo que dicen de su parte en Israel es, no reconocen que ellos estuvieron detrás de algo así, pero junto a esto afirman que el edificio destruido en Damasco no era un consulado, no era una sede diplomática, o sea, no era formalmente territorio iraní, sino que era una comandancia central de la Guardia Revolucionaria. Entonces vemos al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, quien hoy, quizás como advertencia, se reunió, se desplazó a una base aérea israelí central, la de Tel Nof, y ahí estuvo con pilotos a quienes aseguró que puede ser que próximamente tengan que enfrentarse a nuevos desafíos. Él dijo que el principio por el que se rige su país es simple: quien agreda, quien ataque a Israel será agredido, será atacado. Pocas veces el Medio Oriente se ha encontrado frente a una amenaza tan patente de que se pueda llegar a una guerra regional. Vemos, por un lado, por ejemplo, en Irán, en su misión diplomática delante de las Naciones Unidas, se publicó un Twitter en la cuenta de X donde se llegaba a afirmar que caso de que Israel llegara a una guerra contra su vecina en el norte, el Líbano, entonces esto llevaría, se dice, a una guerra de aniquilación contra Israel, en la cual estaría sobre la mesa también la participación de todos los miembros del llamado Frente de Resistencia de Irán, que es sabido incluye a milicias no solo en el Líbano, también en Siria, en Irak, en el Yemen. También es de suponer que en una guerra así Irán pudiera tener un papel directo, y entonces todo esto preocupa. De su parte vemos que en Israel, su canciller Israel Katz, él aseguró que un régimen que amenaza con destruir a su país, él mismo merece ser destruido. Todo esto cuando vemos que ya son 9 meses casi que Hezbollah participa en los ataques contra Israel, eso sí, de forma limitada a la frontera entre el Líbano e Israel. Afirma su líder Hassan Nasrallah que esta es una ofensiva en solidaridad con el pueblo palestino. Dice que continuará con estos ataques su movimiento mientras continúe la ofensiva militar en Gaza. Es de recordar que caso de que hubiera una conflagración a gran escala, Hezbollah cuenta, según dicen los medios israelíes, con nada menos que 150.000 misiles y proyectiles, muchos de ellos de precisión. Y todo esto pudiera llevar a daños importantes en el interior de Israel. De su parte vemos que en el Líbano cada vez son más las voces que aseguran que por qué se tiene que llegar a una conflagración que puede significar una devastación enorme en el interior de este país. Y entonces muchos denuncian lo que sería el que se sirve intereses iraníes a través de Hezbollah en el Líbano contra Israel, pero que al final ellos pueden ser la víctima. Todo esto cuando es de señalar que en Israel lo que se afirma es que quizás ya en las próximas semanas, dicen los medios de comunicación, puede finalizar la etapa más intensa de la ofensiva de su país en el interior de Gaza, y entonces pudieran las fuerzas, las tropas dirigirse a la frontera norte con Israel, de Israel con el Líbano. Y todo esto puede señalar un momento clave en el cual se decidirá si hay una conflagración o si alternativamente se consigue un acuerdo que permita el volver a respetar la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que llama a Hezbollah a alejar a sus milicias de la frontera con Israel.
Estamos en una pausa, estamos estancados, estamos en un estancamiento que al mismo tiempo tiene una parte de alerta, porque si bien la situación en Gaza, la situación humanitaria en Gaza con la entrada de Rafah y demás, ha mantenido la falta de suministros de auxilio, comida, combustibles, etcétera, la situación humanitaria, dependiendo de los conteos, podrían estar llegando hasta las 37.000 víctimas, los rehenes siguen en manos de Hamas, es decir, llevamos 8 meses y medio con una operación que lo único está subiendo las cifras sin llegar absolutamente a ningún lado. Ahí está el estancamiento. Ni un lado ni del otro. Al mismo tiempo, las distintas opciones que se han barajeado alrededor de posibles ceses al fuego, acuerdos de pacificar un poco la zona, empezando por, quizás si nos vamos de atrás para adelante, las últimas palabras del presidente Biden, terminaron también en un nuevo estancamiento que viene desde las aparentes contradicciones entre sus palabras con las de lo que podía decir Hamas, con lo que se decía en Qatar o lo que mismo decía Netanyahu, con una parte que es mucho más complicada para ese estancamiento, que es Hezbollah, ¿no? La parte que es Hezbollah, es decir, el norte-sur del Líbano, ¿no? Norte de Israel, que llevamos ya varias semanas en un aumento de tensiones que hacen cada vez más difícil suponer que las cosas no van a escalar al mismo tiempo que todo el mundo está buscando que no escalen. ¿Por qué se está buscando que no escalen? Porque no es lo mismo Gaza que Líbano. ¿Por qué no es lo mismo? De entrada podemos pensar, y si queremos en términos periodísticos, de entrada hay prensa. Y está, la presión misma de Israel, de Netanyahu, a Estados Unidos para el envío de armas, es decir, el apoyo. Y la queja de las últimas horas de que se ha reducido drásticamente ese apoyo de armas, y ese apoyo se ha reducido no solamente por las presiones locales, las presiones internas de Estados Unidos, sino por las mismas presiones que se encuentran en la sociedad israelí con estas marchas. A ver, la marcha que acaba de pasar el día de ayer es al parecer la más numerosa, y cada fin de semana se tiene la marcha más numerosa por ese preciso estancamiento, ¿no? Ahora, la otra complicación que se tiene con Líbano es los distintos actores que entran en juego, porque cuando hablamos de Líbano y hablamos de Hezbollah, estamos hablando evidentemente de Teherán, ¿no? Teherán, que entra ahora en un proceso electoral después de la muerte de Raisi, y que al mismo tiempo se conjuga con Siria, ¿no? Con el gran teatro de operaciones de Irán. Ahora, ¿tú no crees que pueda llegarse a la decisión de unas elecciones anticipadas? Esto no. A ver, es una de las cosas que se están exigiendo, y se están exigiendo de distintas maneras. Podemos tomar la más política, y quizá cuando pensamos en cuál es lo que viene, cuál es el escenario que le sigue a esto, tendríamos que estar prestando más atención a la parte política interna de Israel, sí, hacia esas elecciones, y a las distintas presiones que van incluso desde la renuncia de Benny Gantz, ¿no? de 2 miembros, de hecho, del gabinete de guerra, que derivan entonces en el cierre de ese gabinete de guerra, que había sido muy criticado, y la apertura de lo que se llama el Kitchen Cabinet. Es un gabinete de cocina porque son solamente 3-4 miembros los que están opinando, que no hacen un cambio drástico, pero que al mismo tiempo permiten la entrada, sí, de la extrema derecha que está atrás de Netanyahu, y que son los que de distintas formas están tratando de encontrar qué hacer con su propia situación política ante el ya evidente desagrado que vemos en las protestas. Con este panorama que pintas, Marwan, y estamos, ¿qué? 9 meses. 8 meses y medio. 8 meses y medio. Más o menos. Sí. Yo no le veo salida por ninguna parte. A ver, está complicado pensar en una salida. Ahora, si pensamos en cuáles son los espacios donde podría haber salida, obviamente sí está por un lado acciones de Estados Unidos, es decir, un aumento de presión, pero Estados Unidos tiene al mismo tiempo su mismo proceso electoral. Cuando vemos cómo se está leyendo muchas veces en Estados Unidos, Gaza, Israel, se ve en código electoral norteamericano, es decir, ni siquiera ya estamos viéndolo necesariamente con el código del lugar de conflicto. La mayor presión es presión local, ¿no? Si pensamos en algún tipo de salida, es por vías de presiones locales. Vías de presiones locales hacia los mismos ajustes políticos, no solamente con la salida de Gantz, sino qué es lo que está pasando con las otras fuerzas de oposición dentro de Israel, que justo lo que están diciendo es, van 8 meses y medio para sus intereses, para lo que está de este lado de la ecuación. Los rehenes, no se ha logrado absolutamente nada, ¿no? Entonces ahí empieza el descontento. De ahí podría venir algún tipo de cambio, pero creo que es muy prematuro estar pensando en eso por el estancamiento. ¿Qué escenario tú puedes más o menos ver
a corto, mediano plazo con todo esto que tú planteas, con todas estas fichas sobre la mesa? Distintas acciones por parte, por ejemplo, en el Consejo de Seguridad que se tendrán que enfrentar a una respuesta que hoy no sabemos cuál podría ser por parte de Estados Unidos. En cualquier momento, la Liga Árabe, después de la reunión que tuvieron hace un par de semanas a través de Argelia, presentará su iniciativa, ¿no? Que todo el mundo espera que tenga el veto de Estados Unidos, como ha ocurrido cuando se pensó, por ejemplo, en Ucrania y el veto de Rusia, pero como las cartas cada vez son más frágiles, este es un castillo de cartas con cartas cada vez más frágiles, sí se está barajando la posibilidad de ver cuál sería la reacción de Estados Unidos, ¿no? Y de ahí tiene importancia justo esta reducción que se queja Netanyahu de las armas, porque resulta que entonces esa presión que aparte podría parecer que había sido de cierta forma impermeable en el caso de Estados Unidos, puede que no lo sea tanto. Pues bueno, vamos a ver qué pasa en los próximos días, en las próximas semanas, pero... Aunque se trate de una realidad militar que puede cambiar de un día para otro, muchos se preguntan hoy en el mundo, ¿qué le ha pasado a Rusia? Al principio nos tomaron muy agresivamente y nos hicieron gritar gloria a Rusia. Y con quien no quería hacer eso, tomaban medidas físicas. Me golpearon en la cara con las culatas de las ametralladoras y me patearon. Mis dientes delanteros también están dañados. Antes de esta guerra se creía que la victoria de este país iba a ser fulgurante. El potentísimo ejército ruso no iba a tener grandes problemas frente al mucho más débil ejército ucraniano. Había en los servicios de inteligencia occidentales quienes aseguraban que en el plazo de 48 máximo 72 horas el ejército ruso podría hacerse con el control de la capital ucraniana, Kiev. Pero vemos que ya han pasado más de 5 semanas y nada de eso ocurre. Al contrario, lo que estamos viendo en los últimos días son retiradas del ejército ruso precisamente de la zona, de la capital de Kiev. Esto aseguran en el Ministerio de Defensa en Moscú, que se trata de una reorganización, de un reposicionamiento de las fuerzas rusas que ya estaba planeado con anterioridad. Pero lo que dicen en Kiev, en el ejército ucraniano, es que son derrotas del ejército ruso. Soldados estadounidenses y rusos comienzan a abrir fuego unos contra otros. Eso es el comienzo de una guerra mundial. Así lo afirma nada menos que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Se refería a cuáles pueden ser las consecuencias de la tensión actual entre Ucrania y Rusia en Europa. Vemos que las presencias militares en toda esta zona son ahora sin precedentes desde el final de la Guerra Fría. Si soldados estadounidenses y rusos comienzan a abrir fuegos unos contra otros, eso sería el comienzo de una guerra mundial. Así lo afirma nada menos que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Every indication we have is they're prepared to go into Ukraine, attack Ukraine. Él se refiere así a la tensión actual entre Ucrania y Rusia, que podría también extenderse por el continente europeo e inclusive también hacia otros lugares del mundo. Espero que no haya una guerra mundial. No creo que haya una guerra mundial, pero es algo que hay que tener ahora muy en cuenta. Saludos. Les habla José Levi en un nuevo podcast de CNN de Desafíos Globales. Vemos que el presidente ruso, Vladimir Putin, de alguna forma no ve bien esos cambios a los que se ha llegado en el continente europeo después de que desapareciera la Unión Soviética, desapareciera el Pacto de Varsovia. Entonces, por ejemplo, en la OTAN, si cuando fue el final de la Guerra Fría había 16 miembros, ahora son ya 30. Una gran parte de los estados que pertenecían ya sea a la Unión Soviética o al Pacto de Varsovia, hoy en día son miembros de la OTAN. Y esto es algo que preocupa a Rusia, donde aseguran que lo que ya no van a permitir es que también Ucrania puedan integrar la Alianza Atlántica.
15 policías han muerto tratando de frenar un atentado terrorista en la región rusa de Dagestán. 6 de los atacantes han sido abatidos y se intenta restablecer la seguridad en la zona, informan las autoridades. Este territorio, ubicado en el Cáucaso, étnicamente diverso y de mayoría musulmana, ha sido el objetivo del grupo armado. En un primer momento, un control policial en la capital sorprendió a los atacantes, que finalmente abrieron fuego contra una comisaría. Varios agentes fallecieron. En otro ataque simultáneo en otra ciudad, a 120 kilómetros, sí completaron sus objetivos. Una iglesia ortodoxa donde degollaron al sacerdote y una sinagoga a la que prendieron fuego. Las autoridades rusas han establecido cercos de seguridad alrededor de varias ciudades para intentar capturar a los terroristas. Según medios locales, 2 hijos de un gobernador de la región han sido detenidos por estar implicados en el ataque. El atentado llega 3 meses después de lo ocurrido en una sala de conciertos cerca de Moscú, donde murieron más de 140 personas. Precisamente, en la región de Dagestán se detuvo a 4 implicados del atentado. La Cancillería convocó a esta conferencia de prensa sin posibilidad de preguntas, donde la canciller Gabriela Sommerfeld pormenorizó las razones por las que el Ecuador decidió ingresar hasta la sede diplomática de México aquí en la ciudad de Quito para capturar a Jorge Glass, ex vicepresidente de la República, y sobre quien pesan 2 sentencias por corrupción y una que está pendiente también por peculado. El presidente de la República no se ha referido todavía a este tema, sin embargo ha dicho que él fue electo por la mayoría de los ciudadanos y que no va a permitir que un pequeño grupo, a los que denominó relajosos, boicoteen su gobierno. La canciller Sommerfeld dijo que México ha violado el principio de no intervención en los estados, en las decisiones internas de los estados, que estaba permitiendo la impunidad y que un ciudadano que es perseguido por la justicia necesitaba salir de ese lugar para poder presentarse ante las cortes y tribunales, algo que estaba impidiendo la embajada mexicana. Algo que también llamó la atención y que prácticamente es la noticia de esta rueda de prensa, Mario, es que la canciller dijo que había un riesgo real e inminente de fuga por parte de Jorge Glass desde la embajada mexicana. Escuchemos parte de esa declaración. La decisión del presidente de la República fue tomada, además, ante un riesgo real de fuga inminente del ciudadano requerido por la justicia en ejercicio de nuestra soberanía. El gobierno nacional ha cumplido con la orden de detención del señor Jorge Glass, dispuesta por la Corte Nacional de Justicia y puesto a las órdenes de las autoridades competentes. Para el Ecuador, ningún delincuente puede ser considerado un perseguido político cuando ha sido condenado con sentencia ejecutoriada y con disposición de captura emitida por las autoridades judiciales. Tenemos que volver al Congreso de Argentina porque frente a la sesión que están llevando a cabo los senadores por la ley bases hay disturbios por parte de los manifestantes y las fuerzas de seguridad. Estamos viendo las imágenes de los camiones hidrantes que están tratando de repeler a los manifestantes que están en la puerta del Congreso, más allá de que los manifestantes están a una distancia bastante lejos del edificio del Congreso gracias al vallado que ha puesto también la policía. Hay que decir que la manifestación se da casi a una cuadra de lo que es el Congreso, cuando en general muchas veces las manifestaciones se dan directamente en las rejas del Congreso. Hay una avenida de por medio que está cortada, a la cual no están teniendo acceso los manifestantes, y allí es donde está actuando la policía. Vemos que algunos manifestantes logran pasar la valla, pero vamos ya con nuestra compañera Osmari Hernández, que está en el lugar, para que nos cuente cómo se está viviendo la situación allí. Osmari, contanos cómo se está viviendo la situación.
Aquí en la afuera del Congreso hay tensión hasta ahora. Vemos imágenes de cómo los manifestantes se están enfrentando a los cuerpos de seguridad a esta hora, lanzando piedras, palos, en algunos casos hasta objetos incendiados. Y la respuesta de tanto de los efectivos militares como policiales que se encuentran custodiando los alrededores del Congreso en medio de este debate que se desarrolla en el Senado en torno a la ley de bases, están tratando de dispersar con el uso de gases, pimienta. También hay unidades especiales que están lanzando agua hacia el lugar donde se encuentran los manifestantes que se concentraron aquí desde temprano, algunos incluso en vigilia, para rechazar la aprobación de la ley de bases, una ley crucial para el presidente Javier Milei. Vemos entonces cómo están utilizando estas unidades especiales hacia el área donde se encuentran los manifestantes. Muchos de ellos ya se han tapado para protegerse de los gases pimienta y pues están recibiendo las descargas de agua de estas unidades especiales de la Gendarmería. También hay cordones militares y policiales que están evitando que se corte la calle, que tomen la calle que se encuentra frente al Congreso. Desde temprano ya había tensión por parte de los manifestantes que se encontraban acá, que querían avanzar, y la policía los había llevado a retroceder mediante el uso de gases y también pues instándolos a despejar las vías tal como se ha establecido como nueva política en torno a las protestas durante este gobierno del presidente de Argentina, Javier Milei. Vemos entonces la situación de tensión a esta hora que se ha intensificado en los últimos minutos. La presidenta de Perú, Dina Boluarte, visitó China y se reúne con Xi Jinping. ¿Cuáles fueron los objetivos de este viaje al gigante asiático y los acuerdos a los que llegaron? Lo discutimos. Y para ello saludamos y le damos ya la bienvenida a Jorge González Izquierdo, profesor emérito de Economía de la Universidad del Pacífico, quien se encuentra en Lima, Perú. Gracias por estar con nosotros, profesor. ¿Qué fue a buscar Boluarte a China? ¿Qué necesita traer? Fundamentalmente, su viaje busca tres objetivos. En primer lugar, fortalecer las relaciones políticas, económicas y, digamos, comerciales con China. ¿Y esto está encuadrado en qué? Está encuadrado en dos eventos que en noviembre de este año se van a dar. Primero, la reunión de APEC, que el Perú va a ser anfitrión, ¿no? La APEC, la cooperación Asia-Pacífico económica, ¿no? Y en segundo lugar, la inauguración del megapuerto de Chancay, en la que el 60% de la propiedad la tiene una empresa estatal china, COSCO Shipping. Entonces, encuadrado en eso es que se da este viaje de la presidenta Boluarte a China para buscar principalmente esos tres objetivos que acabo de mencionar. Y tan es así que el día de ayer, cuando visitó y se encontró con los directivos y el presidente de la empresa esta Build Your Dreams de automotriz, abiertamente le lanzó la invitación para que vaya a la empresa a instalar una planta de autos eléctricos, aprovechando justamente las facilidades que va a dar el megapuerto de Chancay, y también que piensan crear toda una zona industrial especial, ¿no? Entonces, eso está dando muestras de que el interés pues que tiene el gobierno de la presidenta Boluarte en este viaje que está haciendo, ¿no? Que es atraer más inversión china al Perú. La Fiscalía General de Bolivia inició una investigación penal contra el exjefe del ejército, el general Zúñiga, quien fue detenido durante los sucesos del miércoles en La Paz. En un comunicado publicado en X, la Fiscalía informó que también investigará a todos los demás participantes involucrados. Por su lado, el ministro de Defensa del país informó que las Fuerzas Armadas ya están bajo total y absoluto control,
Justamente estamos en línea con Edmundo Novillo, ministro de Defensa de Bolivia, para saber cómo está la situación ahora que preocupa muchísimo a todos los líderes de Latinoamérica, como vimos precisamente ante las respuestas que publicaron en las redes sociales. Ministro, muchas gracias por acompañarnos hoy en Café CNN, sobre todo en un momento tan difícil para su país y para su trabajo. Buenos días para usted. Muy buenos días a todos los amables televidentes de CNN en español. Un saludo fraterno particularmente a toda Latinoamérica. Manifestarle que, así como ha señalado, el Ministerio Público ha activado un proceso penal contra el que ha encabezado el golpe de Estado fallido aquí en Bolivia, el general Juan José Zúñiga Macías, es respaldado por, además de el almirante Arnés, comandante de la Armada Boliviana, la otra fuerza, y asimismo también es respaldado por el comandante de la Fuerza Aérea, el general Segarra, y además de otros altos militares que está en investigación. La información que se tiene es que participaron en una serie de reuniones, no solo efectivos militares, sino también personal civil, y esto está en proceso de investigación en el ámbito ordinario, porque todas las acciones realizadas el día de ayer vulneran la Constitución Política del Estado, vulnera el Código Penal boliviano, y asimismo también en el ámbito militar se ha dispuesto la investigación a través de un sumario militar con el nuevo mando, y esto debe ser sobre todo investigado por el Tribunal de Justicia Militar Permanente. En ese entendido, en el ámbito militar también se va a hacer una investigación rigurosa, estricta, para dar con todos los autores y que en el ámbito militar reciban las sanciones correspondientes. Esta es la situación. En este momento, ya los reportes desde las primeras horas de la mañana, puedo informar al mundo entero y particularmente a mi país Bolivia, y que desde aproximadamente las 10 a 11 de la noche del día de ayer ya se tomó el control total de todas las grandes y pequeñas unidades militares de las tres fuerzas. En ese entendido, pues todos retornan nuevamente a la actividad normal. Hemos coordinado y además hemos planificado las actividades del día de hoy, que corresponden a protocolos militares para el reconocimiento del nuevo mando militar, y a su vez también cada comandante de fuerza debe organizar también su propio Estado Mayor con las personas de mayor confianza y siempre, ante todo, con personal que sea muy sensato, muy honesto, institucionalista y respetuoso de la democracia y de la Constitución y la institucionalidad dentro de las Fuerzas Armadas. En ese entendido, estoy haciendo permanente seguimiento y ellos están trabajando también en coordinación con nuestro viceministro de Defensa, el general García. Entonces, hay absoluta normalidad, consiguientemente ya no existe preocupación. Lo que sí, continúan el proceso de investigación en el ámbito ordinario y en el ámbito también militar, y ya se han iniciado las investigaciones. Muy buenas noches. Claro, ya ha terminado la audiencia donde se le imputaron finalmente los cargos al ex general militar Juan José Zúñiga, y también se decretaron medidas cautelares. 6 meses de prisión preventiva para Zúñiga y otros 2 militares también involucrados en esta situación mientras dure la investigación. Lo ha dicho también la defensa de Zúñiga. Ellos van a esperar que la investigación siga su curso, mientras que el ex general militar ha hecho uso de su derecho a guardar silencio. Zúñiga lo ha dicho anteriormente, él habría, según Zúñiga, concretado junto al presidente Luis Arce este intento de golpe de Estado. Lo habrían planificado, lo habrían conversado. Sin embargo, el mandatario Luis Arce lo ha negado tajantemente. Nosotros conversamos con él unas horas antes. Te invito a que pasemos a escuchar sus declaraciones. Nosotros no haríamos ningún show para elevar la popularidad. Nosotros sabemos la aceptación que tenemos en la población y los retos que tenemos ahí al frente y que los estamos superando gradualmente.
¿Cree que pueda darse un nuevo intento de golpe de Estado? Bueno, Allende ha sido una muestra de eso, que hay estrategias que vienen de afuera especialmente, donde van haciendo estos intentos primero para luego consumar uno más grande, ¿verdad? Porque lo que se planifica en materias de golpe de Estado, poco a poco también vamos conociéndolo y vamos sabiendo cómo se comportan estas estrategias. Nosotros pensamos mantenerlos, por supuesto, aquí firmes en el gobierno, en la Casa Grande del Pueblo, junto con el pueblo boliviano que nos ha elegido. Yo lo dije en ese momento, el pueblo boliviano nos trajo acá y el único que puede sacarnos es el pueblo boliviano. Hasta ahora, Alejandra, son 21 los militares que han sido aprehendidos por su vinculación a este intento de golpe de Estado contra el gobierno del presidente Luis Arce. Nosotros también pudimos conversar con algunas familiares, esposas también de estos militares, quienes dicen tajantemente que los militares no tenían la noción de que se estaba gestando un intento de golpe de Estado. También tenemos sus declaraciones, pasemos a escuchar. ¿Por qué? No solamente mi esposo, ya vamos a hablar todas las esposas, porque no puede ser que años, mi esposo ha tenido una carrera intachable. Mi esposo sí fue ayudante del general Zúñiga, sí fue ayudante, le mostró lealtad para que le pague de esta forma, para que le entregue como carne de cañón a mi esposo. Yo no voy a permitir eso, porque tengo familia, tengo hijas que esperan a su padre en su casa. No saben cómo mis hijas ayer he tenido que decirles que su padre no va a volver, que esperen, que todavía su padre no va a regresar. Los maridos son inocentes, solo han seguido el régimen de mando, por favor, estamos desesperados, somos familias, tenemos hijos, por favor, inocente, justicia. Ellos son subordinados, han seguido las órdenes, tenemos hijos. Ahora, ¿cómo es posible que les quieran dar de baja? Eso está mal. Tenemos hijos, nosotros no trabajamos, nuestros maridos nos dan, ¿y qué va a hacer de nosotros? Gente inocente está acá adentro, y eso duele. A mí me ha costado, a nosotros como padres nos costó hacerles estudiar, y han llegado aquí por sacrificio. Sí, por favor. ¿Su hijo qué servicio brindaba? ¿Cuántos años? Mi hijo es también seguridad, pues, de su compañía de inteligencia. Él es mi hijo. Ahorita está injustamente. Él solo ha recibido órdenes. Él solo recibió órdenes, como usted sabe, son subalternos, ¿no? Hasta ahora se han registrado distintas manifestaciones y protestas en la ciudad de La Paz, donde los ciudadanos le exigen a las autoridades la cárcel inmediata para Zúñiga y también exigen la protección de la democracia. Alejandra. Preparando tu vida para poder recibir palabra. Palabra llena del espíritu de la profecía. Palabra del testimonio de Jesucristo. Palabra que nos ayuda a vencer al dragón en los días difíciles que nos toca vivir más adelante. Palabra que nos imparte fe. Palabra que nos llena de poder. Cierra tus ojos. Inclina tu rostro en actitud de reverencia delante del Dios vivo. Levanta tus manos en alto, sumisos delante de Él. En actitud de reverencia, de adoración, de sumisión, de humillación. Estamos delante de su trono, delante de aquel que creó los cielos y la tierra. Ora conmigo. Padre amado, Dios bendito, en el nombre de Jesús subimos a tu presencia para darte gracias, Señor, por este tiempo que nos das, por tu amor, por tu misericordia, por todo aquello, Señor, que nos permites conocer de tu palabra y prepararnos a tiempo para estar fortalecidos, y a fin de que aquel día no nos sorprenda como ladrón en la noche, porque no somos de la noche ni de las tinieblas, para que aquel día nos sorprenda como ladrón. Señor, toma nuestras vidas, toma nuestros corazones, toma todo nuestro ser para poder llevar tu palabra poderosa,
desde este lugar, desde Bolivia, para todo el mundo, para todas las naciones, predicando tu venida, la venida del reino, predicando el evangelio del reino, predicando el testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de la profecía, para testimonio a las naciones. Señor, toma nuestras almas. Somos tuyos, Señor. Somos tuyos, mi Dios. Gracias te damos por tu bondad. Gracias, sobre todo, por tu amor, tu perfecto amor. Gracias, Señor. Y tomamos autoridad sobre toda fuerza espiritual demoníaca que quiere impedir que yo reciba esta palabra. Yo ato a todo espíritu inmundo de las tinieblas, los ato ahora y los echo fuera, fuera, sale ahora, fuera, en el nombre de Jesús. Limpia, Señor, las regiones celestes, limpia los aires, Señor, de malicias espirituales. Señor, gracias te damos. Gracias por tu bondad. Gracias por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Yo les ruego que abran sus Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, verso 1 hasta el verso 28. Vamos a leer, recordando la palabra y estableciendo armonía con el resto de los escritos proféticos de la Biblia. Mateo 24, verso 1 al verso 28 dice así: Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin de esta edad? Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores de parto, como dice en el original. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo,
porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren: mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Es importante que todos estemos en continua comunión. No nos salgamos del lugar santísimo. Vamos a compartir una cantidad enorme de citas bíblicas. Amén. Que les ha de permitir conocer y entender más los detalles de la venida de Cristo. Llevamos un ministerio importante, no solamente en Bolivia, en relación a anunciar la segunda venida de Cristo, sino conforme lo que vamos viendo, conforme lo que el Señor va mostrando, las naciones también van a recibir esta luz que estamos predicando desde este lugar, desde esta nación, desde este país, lo menospreciado y lo vil del mundo, que ha escogido Dios para avergonzar a los sabios y entendidos en este tiempo del fin. La luz que tenía que salir de Bolivia está saliendo ya y está llegando a las naciones, y es por ello que piden material, porque está alimentando a todos aquellos que son nuestros hermanos, aquellos que tienen el testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de la profecía. Sabemos por la palabra en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24, que el Señor Jesús predicaba profecía. Amén. Predicaba palabra clara respecto del fin de los días, palabra que también se refería a todos aquellos eventos que iban a acontecer inmediatamente después de su muerte y resurrección y arrebatamiento al reino de los cielos. Él estaba en el templo, había salido del templo y se iba. Y se acercaron sus discípulos para mostrarle todos los edificios del templo. Y Jesús les dijo claramente: ¿ven todo esto? De cierto os digo, con toda certeza les digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y se cumplió la palabra. Ese segundo templo fue destruido en el año 70 por Tito y el pueblo de cultura romana. Flavio Josefo, como recordamos, nos manifiesta que la ciudad estaba inundada de sangre. Toda la parte baja de la ciudad de Jerusalén estaba inundada de sangre. Y esto también lo había profetizado el profeta Daniel. En el capítulo 9, en el verso 26, nos dice respecto del periodo intermedio, respecto de aquel periodo entre la semana 69 y la semana 70.
70. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Sabemos que habiéndose cumplido las primeras 7 y 62 semanas, totalizando 69 semanas, cuando ya el Señor Jesús entró como Mesías príncipe en la ciudad de Jerusalén, se le iba a quitar la vida. Y así empezaba el periodo intermedio. Después de su entrada triunfal en Jerusalén, después se quitará la vida al Mesías, dice la Escritura, la profecía, mas no por sí. Pero también nos da otro detalle del periodo intermedio: el pueblo de un príncipe que habría de venir en el futuro, de un príncipe que también el profeta Ezequiel lo llamó príncipe de Tiro. El mismo profeta Daniel lo llamó el cuerno grande del macho cabrío, el cuerno grande de la cuarta bestia, la abominación desoladora, y que nosotros tenemos plenamente identificado, y por eso lo llamamos el cuerno grande de Seattle. Ese príncipe que había de venir tendría un origen cultural babilónico, persa, greco, romano. Sabemos que el imperio romano, con Tito y las legiones romanas, destruyeron la ciudad de Jerusalén y el santuario, el segundo templo. Pero ese imperio romano, formado por todos y cada uno de los pueblos que estaban bajo su yugo, estaban llenos de cultura babélica o babilónica, estaban llenos de cultura persa, estaban llenos de cultura griega, estaban llenos de cultura romana. Amén. De esa manera nosotros entendemos el origen real y en especial romano del príncipe que ha de venir, del príncipe de Tiro, de aquel que debido a sus grandes riquezas, producto de su gran sabiduría, porque es más sabio que Daniel, tendría que hacerse adorar como Dios, porque enaltecería su corazón y pondría su corazón como corazón de Dios. Pues cuando nos referimos y volvemos al año 70, determinamos a ese pueblo que daría origen ya a este príncipe que habría de venir. La ciudad de Jerusalén y el segundo templo fueron destruidos, y su fin fue con inundación, pero no inundación de aguas como podríamos creer, sino una inundación de sangre. Y ese periodo intermedio duraría durante muchos siglos, estaría vigente. La ciudad de Jerusalén estaría constantemente siendo devastada, producto de la guerra por el control de ella. Y es por ello que a través de todos estos siglos ha pasado Jerusalén por diferentes manos. Mas sabemos que pronto las devastaciones, producto de la guerra por el control de la ciudad santa, por la ciudad de Jerusalén, pronto ha de terminar. Se ha de poner fin a la guerra, producto de las devastaciones por la ciudad de Jerusalén. Por eso dice: hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. ¿En dónde? En la ciudad de Jerusalén. Amén. Y por eso sabemos que sobreviene paz y seguridad en el Medio Oriente. Y cuando estén diciendo paz y seguridad, se empezará a construir el tercer templo. Amén. Y es justamente aquel que nos habla la Escritura en Daniel 9:27 respecto de los últimos 7 años, la semana 70. Y por otra semana, no estamos hablando de semana de días, estamos hablando de semana de años. 7 años, 7 años, 2520 días. Cada año, conforme a la cronología bíblica,
de 360 días. 360 por 7 son 2520 días. Y nos dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Ese mismo pueblo de cultura romana que ha absorbido la cultura griega. Por eso hablamos de una cultura greco-romana. Ese mismo pueblo de cultura romana que ha absorbido también para sí la cultura persa y también la cultura babilónica o babélica, confirmará el pacto final de paz y seguridad en Israel. Y de esa manera se empezará a construir el único lugar donde los judíos pueden ofrecer el sacrificio y la ofrenda en toda la tierra. Me refiero al monte Moriah, al monte del templo, que también ahora se constituye a través de los siglos en sinónimo del monte de Sión, en el lugar donde se ha de construir el tercer templo. Por eso nos dice claramente en Daniel 9:27 que a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Dónde se ha de llevar a cabo el sacrificio y la ofrenda? ¿Dónde? En el tercer templo. Amén. Ese tercer templo que se ha de construir. Y con la muchedumbre de las abominaciones ha de venir el desolador, el destructor de naciones, el Abadón, el Apolión, Gog, ya poseyendo el cuerpo del hombre de pecado, del hijo de perdición, del príncipe de Tiro, del cuerno grande de Seattle, del cuerno grande de la cuarta bestia. Y ha de destruir, ha de tratar de destruir al pueblo judío, empezando con la destrucción del tercer templo. Como ya podemos entender en base a todo el contexto bíblico y sobre todo utilizando textos originales, y Él ha de gobernar la tierra, ha de gobernar el mundo por 42 meses, 3 años y medio, 1260 días, hasta que venga la consumación. Y el día 2520 se ha de consumar la ira sobre el desolador. Por eso nos dice en Daniel 9:27, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. De esa manera nosotros entendemos lo que la palabra profética nos enseña. Sabemos que estamos en ese periodo intermedio, en la parte final del periodo intermedio. Estamos ya en el umbral en que se ha de poner fin a la guerra, fin a las devastaciones producto de la guerra por la ciudad de Jerusalén. Pronto el Medio Oriente tendrá paz y seguridad. Pronto se ha de conformar una comunidad político-económica árabe-israelí. Israel no solamente con los palestinos, sino con el mundo árabe. Y de esa manera se empezará a construir el tercer templo. La palabra del Señor nos habla un poco más de detalle respecto del periodo intermedio, respecto de la destrucción del segundo templo que se dio en el periodo intermedio. Y por eso dice en Mateo 24 verso 2, y les dijo a sus discípulos: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Esto ocurrió dentro del periodo intermedio. Y la palabra en el verso 3 nos dice que Él estaba sentado en el monte de los olivos. Los discípulos se le acercaron aparte y le dijeron: Señor, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin de esta edad? Allí en la Reina Valera 60 traduce el fin del siglo, pero en el original es la palabra griega aion, que significa edad en forma propia. El fin de esta edad. ¿Cuál edad? La sexta edad. Amén.
Es esta sextedad que termina con un gobierno mundial y un juicio terrible contra los moradores de la tierra y contra el gobierno mundial. Jesús dijo: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mateo 24, verso 14. Cristo viene. La red. Guerras y rumores de guerras, paz y seguridad, basado en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, verso 6, Evangelio de Lucas, capítulo 21, verso 9, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versos 1 al 4. El testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Porque solamente la palabra profética ha de alumbrar sus vidas. Habla mi corazón, dame entendimiento. Límpiame, Señor, con esa sangre. Te pido perdón en el nombre de Jesús. Que nadie os engañe. Me visto con toda tu armadura y toma autoridad sobre todo espíritu. Salen ahora, fuera ahora, fuera, en el nombre de Jesús. Se está cumpliendo en este tiempo. Antorcha el lugar oscuro hasta que el día esclarezca. Es el reino del Señor Jesucristo. Es un reino de 1000 años.